En un supermercado de Chicago, 4 destinos se cruzaron en un momento que cambiaría sus vidas para siempre. Jasmine, una joven madre soltera negra de apenas 20 años, cargaba a su bebé de 1 año en sus brazos. Lo que no sabía era que su desesperado pedido de comida sería recibido con la más cruel humillación pública por parte del gerente, un hombre de mirada fría y corazón endurecido por los prejuicios. Pero el destino tenía una sorpresa preparada. Michael Jordan, la leyenda del baloncesto, estaba en el supermercado. Lo que hizo Michael Jordan al presenciar esa injusticia dejó a todos sin palabras y transformó para siempre las vidas de Jasmine y su hijo. Sigue viendo el video y déjate conmover por esta poderosa historia de resiliencia. El reloj marcaba las 7:37 página M cuando Jasmine Williams atravesó las puertas automáticas del supermercado Elite en Chicago. El aire acondicionado del interior contrastaba con la noche húmeda de verano afuera. En sus temblorosos brazos, su hijo de 1 año, Elijah, dormía plácidamente. El pequeño cuerpo del bebé estaba envuelto en una delgada manta, una de las pocas pertenencias que Jasmine aún conservaba de días mejores. Sus ojos escanearon los estantes iluminados del supermercado, donde la abundancia de comida parecía burlarse de ella. Su estómago rugía. No era la primera vez esa semana que tenía que elegir entre comer o ahorrar el poco dinero que tenía. La joven madre de 20 años había tomado una decisión. Hoy necesitaba comer algo o no tendría fuerzas para amamantar a su hijo a la mañana siguiente. Solo 2 días más hasta que me paguen en la casa de la señora Peterson, pensó, intentando convencerse de que estaba haciendo lo correcto al gastar sus últimos ahorros. Sus manos callosas, marcadas por limpiar pisos y baños, eran prueba de su rutina diaria como empleada doméstica, trabajando en diferentes hogares solo para sobrevivir con su hijo. El bebé se movió inquieto en sus brazos. Jasmine lo apretó con más fuerza contra su pecho, sintiendo su pequeño corazón latir al ritmo del suyo. Elijah es mi mundo, mi razón para seguir luchando incluso cuando todo parece derrumbarse, susurró, aunque sabía que las cosas estaban lejos de estar bien. Caminó lentamente por los pasillos, calculando mentalmente cada centavo en su gastada bolsa de tela. Solo 27.45 TODOLDINEROQUTENAHASTAELPROX y MOPAGO NOERAMUCHO PROTENAQUEALCANZAR UNPAQUETEDEARR OZ 27.45, todo el dinero que ten hasta el próximo pago. No era mucho, pero tenía que alcanzar. Un paquete de arroz, 5.99, uno de frijoles, 7.5, MEDIAD OCEN ADH EVOS 7.5, media docena de huevos, 3.99, un paquete de fideos instantáneos, $1.29. Sumaba los precios en silencio, moviendo los labios mientras avanzaba. No podía excederse, cada centavo contaba. En la sección de frutas, una manzana, Jasmine sintiendo su peso en la mano. Elijah necesita frutas para crecer fuerte, pensó. Miró el precio, $2.49 por libra. Dudó, pero finalmente colocó la manzana en su pequeña canasta. Tal vez podía prescindir de algo más. El bebé despertó, sus grandes ojos marrones mirando alrededor con curiosidad. Sonrió a su madre, una sonrisa desdentada que le arrancó lágrimas a Jasmine. Un día te daré todo lo que mereces, mi amor, prometió en silencio, besando su frente. Fue entonces cuando sintió la primera mirada. Un hombre con un traje bien cortado la observaba desde el final del pasillo. Era Richard Collins, el gerente del supermercado Elite, conocido por su severidad y por tratar a los clientes de manera diferente según su apariencia o clase social. Jasmine bajó la mirada de inmediato, un reflejo aprendido después de años de ser ignorada por la sociedad. Aceleró el paso, intentando terminar sus compras lo más rápido posible. El bebé, sintiendo la tensión de su madre, comenzó a lloriquear. SHH, está bien, murmuró, meciéndolo suavemente, pero el llanto creció, resonando por los pasillos del supermercado. Señora,
Una voz autoritaria la hizo paralizarse. El gerente se acercó con pasos firmes, su rostro torcido en una mueca de desdén. Si ese niño no deja de llorar, tendré que pedirle que se retire. Jasmine sintió su rostro arder de vergüenza. Lo siento, solo tiene hambre. Estoy terminando rápido. Richard Collins la miró de arriba a abajo, observando su ropa sencilla, su cabello rizado recogido en un moño desordenado, su bolsa remendada. Sus ojos se estrecharon. La estoy vigilando, dijo en un tono bajo pero amenazante. Un escalofrío recorrió la espalda de Jasmine. Conocía bien ese tipo de trato, sabía lo que significaba ser juzgada antes de siquiera abrir la boca. En otro pasillo de la misma tienda, alguien observaba discretamente la escena. Michael Jordan, el legendario jugador de baloncesto, ahora de 63 años, estaba pasando unos días en Chicago para eventos benéficos. Vestido simplemente con una camiseta blanca y jeans, lograba pasar desapercibido, aunque su imponente estatura seguía llamando la atención. Michael estaba seleccionando algunos artículos cuando escuchó el llanto del bebé y la voz dura del gerente. Algo en la escena lo hizo detenerse y mirar. Había algo familiar en la postura de la joven madre, algo que tocó profundamente sus recuerdos. Mientras tanto, Jasmine continuó su camino por la tienda, ahora con el hija despierto e inquieto. El bebé extendía sus brazos, queriendo agarrar todo lo que veía. Intentó calmarlo con palabras dulces, pero su propio estómago rugía y la debilidad le dificultaba sostenerlo. Al pasar por la sección de lácteos, sus ojos se posaron en un pequeño yogur. A Elijah le encantaba el yogur. En las raras ocasiones en que podía comprarlo, lo devoraba con tal alegría que llenaba el corazón de Jasmine de felicidad. Pero el yogur costaba $1.99, fuera de su ajustado presupuesto. Otro día, mi amor, susurró, alejándose de la tentación. La debilidad empeoraba. Jasmine no había comido nada sustancial en 2 días, sobreviviendo con pan duro y café negro. Amamantaba a Elijah todos los días, lo que le agotaba la energía. De repente, sintió un mareo y tuvo que apoyarse en un estante para evitar desmayarse. Fue entonces cuando el gerente reapareció, esta vez acompañado por un guardia de seguridad. «Señora, ¿se encuentra bien?», preguntó, pero su tono sonaba más a sospecha que a preocupación. «Sí, solo estoy un poco cansada», respondió Jasmine, enderezándose. El gerente resopló. «No parece que esté comprando mucho. ¿Está segura de que puede pagar esto?». La pregunta la golpeó como una bofetada. Sintió que la sangre le hervía, pero años de sufrimiento silencioso le habían enseñado a tragarse su orgullo. «Sí, señor, tengo suficiente», respondió suavemente, tratando de ocultar el temblor de sus manos. El gerente esbozó una sonrisa fría, una expresión que nunca llegó a sus ojos. «Bueno, espero que así sea. Hemos tenido problemas con gente como usted antes». «Gente como usted». Las palabras quedaron suspendidas en el aire, su significado claro como el cristal, porque era joven, porque era negra, porque era pobre. Jasmine apretó a Elijah contra su pecho, como si pudiera protegerlo de esas palabras crueles. El bebé, sintiendo la angustia de su madre, comenzó a llorar de nuevo, esta vez más fuerte. «¿Podría controlar a su hijo, por favor?», dijo el gerente en voz alta, lo suficiente para que otros clientes cercanos lo escucharan. «Este es un establecimiento respetable». Jasmine sintió todas las miradas sobre ella, la humillación quemaba más que el hambre. «Lo intento, señor. Solo tiene hambre, entonces quizás debería alimentarlo antes de venir aquí y molestar a nuestros clientes», interrumpió el gerente. «O mejor aún, tal vez debería comprar en un lugar más adecuado para su situación». Las palabras fueron como cuchillos en su corazón. Jasmine miró alrededor, viendo una mezcla de lástima y juicio en los ojos de los otros clientes. Nadie ofreció ayuda, nadie dijo una palabra en su defensa. El llanto de Elijah creció, resonando por el supermercado. Jasmine intentó calmarlo, pero sus propias emociones se descontrolaban. Una lágrima escapó por su mejilla. «Lo siento», susurró, sin saber si se disculpaba con su hijo, con el gerente o con el mundo que parecía empeñado en aplastar su espíritu. El gerente cruzó los brazos,
con una sonrisa de satisfacción en su rostro. Mire, no quiero problemas aquí. ¿Por qué no devuelve esos artículos y olvidamos que esto pasó? Pero necesito esta comida, dijo Jasmine, su voz apenas un susurro. Tengo el dinero, por favor. El gerente se rió, un sonido frío y cruel. Entonces muéstremelo. Con manos temblorosas, Jasmine abrió su gastada bolsa y sacó una pequeña bolsa de plástico con su dinero, billetes arrugados y algunas monedas. Exactamente $27.45, toda su fortuna. El gerente echó un vistazo rápido al dinero y sonrió con desdén. Eso apenas alcanza para lo que tomó, y además, bajó la voz, inclinándose hacia ella. ¿Cómo sé que no obtuvo ese dinero de manera cuestionable? La acusación envenenó el aire. Jasmine sintió que le habían golpeado el estómago. ¿Qué? No. Gané esto limpiando casas. Trabajo duro por cada dólar. Estoy seguro de que lo hace, respondió el gerente, con sarcasmo en su voz. Mire, voy a tener que pedirle que se retire ahora. No podemos tener gente como usted molestando a nuestros verdaderos clientes. Gente como usted. La frase resonó como una maldición, marcándola como algo menos que humana. Por favor, suplicó Jasmine, con desesperación en su voz. Puedo devolver algunas cosas. Solo necesito comida para alimentar a mi bebé. No he comido en 2 días para poder seguir amamantándolo. Algo brilló en los ojos del gerente, un destello de humanidad que se apagó rápidamente. No es mi problema, dijo fríamente. El guardia la acompañará afuera. El guardia de seguridad, un hombre grande con expresión inexpresiva, se acercó. Señora, por favor, acompáñeme. Jasmine se quedó paralizada, incapaz de creer lo que estaba sucediendo. En sus brazos, Elijah seguía llorando, su carita roja de angustia, como si de alguna manera entendiera la injusticia que sufría su madre. ¿Puedo al menos comprar una barra de pan?, preguntó, con la voz quebrada. Solo una barra de pan para mi bebé. El gerente la miró con disgusto. Está retrasando la fila. Salga ahora o llamaremos a la policía. La sola mención de la policía le provocó un escalofrío de miedo. Como una joven mujer negra, sabía exactamente lo que podía pasar si la policía se involucraba. Había visto las noticias, escuchado las historias. No podía arriesgarse, no con Elijah en sus brazos. Con un gesto de derrota, se dio la vuelta para irse, sosteniendo a su hijo aún más cerca de su pecho. La pequeña canasta con los artículos que había elegido con tanto cuidado quedó abandonada en el piso, un monumento a su dignidad destrozada. Mientras caminaba hacia la salida, las cabezas se giraban para mirarla. Algunos apartaban la vista, incómodos al presenciar tanta crueldad. Otros la observaban abiertamente, como si su humillación fuera un espectáculo para su entretenimiento. Pero un par de ojos la miraban con una emoción muy diferente. Al final de un pasillo, Michael Jordan lo había visto todo. Su mandíbula estaba apretada, sus manos agarraban el carrito de compras con tanta fuerza que sus nudillos estaban blancos. Ver a esa joven madre, apenas una niña, cargando a su bebé llorando mientras era humillada públicamente, despertó algo poderoso dentro de él. Recuerdos de su propia madre, Dolores Jordan, llenaron su mente. Cómo luchó y se sacrificó para criar a sus hijos, trabajando en múltiples empleos, estirando cada centavo. Su madre siempre le decía: nunca juzgues a alguien hasta que hayas caminado un día en sus zapatos. Y Michael nunca olvidó esas palabras, incluso cuando la fama y la fortuna cambiaron su vida. Ahora, al presenciar esta escena, una profunda ira surgió dentro de él, una rabia que no sentía en años. Pero debajo de la ira, había algo aún más fuerte, una determinación inquebrantable. Sin pensarlo 2 veces, dejó su propio carrito y comenzó a caminar hacia el frente de la tienda, con su paso largo y seguro, el famoso caminar de Michael Jordan, confiado, imparable, listo para actuar. Cuando Jasmine llegó a las puertas automáticas, ahora con lágrimas corriendo libremente por su rostro y el guardia de seguridad detrás de ella, no tenía idea de que su vida estaba a punto de cambiar para siempre. Detrás de ella, una leyenda se acercaba, y Michael Jordan nunca fue el tipo de hombre que se echaba atrás ante un desafío.
especialmente cuando era lo correcto. Jasmine ya estaba cerca de la salida del supermercado, con Elijah llorando desesperadamente en sus brazos. Cada paso hacia esas puertas automáticas pesaba como plomo. No era solo el hambre lo que le dolía en el estómago vacío, era la humillación, la impotencia, la cruel injusticia de que le arrebataran su dignidad en público. El guardia caminaba justo detrás de ella, como si fuera una criminal siendo escoltada. Jasmine podía sentir las miradas de los otros clientes clavándose en su espalda. Algunos apartaban la vista, avergonzados de presenciar tanta crueldad. Otros miraban con indiferencia, como si el sufrimiento de una joven madre negra no valiera ni un segundo de compasión. Solo un día más, señor, pensó Jasmine, tragándose los sollozos. Solo dame fuerzas para un día más. Entonces, una voz profunda y poderosa cortó el silencio opresivo del supermercado. Disculpe, espere un momento, por favor. El tono era tan autoritario que el guardia se detuvo automáticamente. Jasmine también se detuvo, girándose lentamente con el bebé llorando en sus brazos. Sus ojos se abrieron al ver al hombre que se acercaba con pasos decididos. Era alto, impresionantemente alto, con hombros anchos y una presencia que parecía llenar todo el espacio. A pesar de su edad, caminaba como un atleta, con la confianza inquebrantable de alguien acostumbrado a dominar cualquier lugar donde entraba, incluso vestido simplemente. Había algo inconfundiblemente poderoso en él. Michael Jordan se acercó directamente a Jasmine, ignorando por completo al guardia de seguridad. Cuando habló, su voz era gentil, contrastando con la autoridad que había mostrado segundos antes. ¿Están bien usted y su bebé?, preguntó, con ojos llenos de genuina preocupación. Jasmine, aturdida por la repentina intervención, simplemente movió la cabeza, incapaz de formar palabras. Elijah seguía llorando, pequeños sollozos sacudiendo su frágil cuerpecito. Michael miró al bebé y luego a Jasmine, notando la palidez de su rostro, los ojos hundidos, los claros signos de desnutrición. ¿Necesitas ayuda, verdad?, preguntó Michael, aunque sonaba más como una afirmación que como una pregunta. Antes de que Jasmine pudiera responder, el gerente, Richard Collins, apareció, su rostro una máscara de falsa cordialidad al reconocer al famoso exjugador de baloncesto. Señor Jordan, qué honor tenerlo en nuestra tienda, exclamó, con voz almibarada y artificial. Espero que encuentre todo lo que necesita, si hay algo que pueda hacer. De hecho, sí, lo interrumpió Michael, con un tono educado pero firme. Me gustaría entender por qué esta joven madre está siendo escoltada fuera de su establecimiento. La sonrisa del gerente se desvaneció ligeramente. Eso es solo un asunto de rutina. Estaba molestando a los otros clientes. Michael levantó una ceja, su mirada penetrante fija en el rostro del gerente. ¿Molestando de qué manera, exactamente? Bueno, el bebé no dejaba de llorar. Los bebés lloran, señor Collins, interrumpió Michael, señalando la placa con el nombre en el pecho del gerente. Eso es lo que hacen cuando tienen hambre o están incómodos. El gerente se movió incómodo. Sí, por supuesto, pero también hay preocupaciones de seguridad. Debemos asegurarnos de que todos nuestros clientes puedan pagar lo que intentan comprar. Las últimas palabras estaban cargadas de implicaciones. Michael permaneció en silencio por unos segundos, sus ojos nunca dejando el rostro del gerente. Cuando volvió a hablar, su voz tenía un tono peligrosamente calmado. Tengo curiosidad, señor Collins. ¿Cómo determina exactamente qué clientes pueden pagar y cuáles no? ¿Es por la ropa que usan, el color de su piel o quizás por el hecho de que son madres solteras con bebés en brazos? El gerente palideció. Señor Jordan, creo que hay un malentendido. Yo sexta todo, lo interrumpió Michael, ahora con voz más alta, atrayendo la atención de todos en la tienda. Vi cómo la trató. Vi cómo la humilló públicamente. Vi cómo la hizo sentir menos que humana. Un pesado silencio cayó sobre la tienda. Los clientes detuvieron sus carritos. Los cajeros interrumpieron su trabajo. Todos los ojos estaban fijos en la escena que se desarrollaba. La legendaria Michael Jordan enfrentándose al gerente de la tienda en defensa de una joven madre negra. Richard Collins tragó saliva,
intentando recuperar la compostura. Señor Jordan, con todo respeto, usted no entiende nuestra política. Tenemos procedimientos que seguir, y la discriminación no es un procedimiento, señor Collins, es un crimen. Las palabras cayeron como un martillo en la atmósfera silenciosa. Jasmine, que había estado observando todo con el corazón acelerado, sintió una ola de gratitud tan intensa que casi la abrumó. Nadie, absolutamente nadie, se había puesto de pie por ella así antes. El gerente comenzó a sudar visiblemente. Señor Jordan, por favor, no es lo que parece, solo estábamos. Aclaremos esta situación ahora mismo, declaró Michael, volviéndose hacia Jasmine. Señora, usted tenía la intención de pagar por los artículos que estaba comprando, ¿verdad? Sí, señor, respondió Jasmine, su voz apenas un susurro. Tengo exactamente $27.45. Michael asintió lentamente, volviendo su mirada al gerente. Entonces, ¿cuál es exactamente el problema aquí, señor Collins? El gerente vaciló, mirando nerviosamente alrededor, dándose cuenta de que docenas de testigos lo observaban. Bueno, no estábamos seguros de si el dinero cubriría todos los artículos, y decidieron humillarla por unos pocos dólares. La ira comenzó a mostrarse en la voz de Michael Jordan. No era una ira explosiva, sino algo más profundo, más controlado, y por lo tanto, más amenazante. Esto es lo que haremos, dijo Michael, volviéndose nuevamente hacia Jasmine con una sonrisa gentil. ¿Cómo te llamas, Jasmine? Jasmine Williams, respondió, todavía aturdida por toda la situación. Michael se conmovió porque la joven tenía el mismo nombre que su hija. ¿Y este pequeño?, preguntó, señalando al bebé, que había dejado de llorar y ahora observaba con curiosidad al alto extraño. Elija, respondió Jasmine, con una pequeña sonrisa apareciendo en sus labios por primera vez esa noche. Mucho gusto, Jasmine y Elija, dijo Michael, con voz suave y respetuosa. Ahora, si no te importa, me gustaría llevarte de vuelta por los pasillos para que elijas todo lo que necesitas. No solo lo que cabe en tus $27.45, sino todo lo que tú y Elija realmente necesitan. Y será por mi cuenta. Los ojos de Jasmine se abrieron de par en par. ¿Qué? No, señor. No puedo aceptar. Por favor, la interrumpió gentilmente Michael. Sería un honor para mí. Considéralo un agradecimiento. ¿Un agradecimiento?, preguntó Jasmine, confundida. La sonrisa de Michael se amplió. Por recordarme algo que mi madre siempre me enseñó, que cuando llegamos a la cima, nunca debemos olvidar de dónde venimos y ayudar a los necesitados. Las palabras golpearon profundamente a Jasmine. Lágrimas silenciosas comenzaron a correr por su rostro nuevamente, pero esta vez eran diferentes, lágrimas de alivio, de gratitud. Michael se volvió hacia el gerente, cuya arrogancia había sido reemplazada por puro pánico. Señor Collins, usted personalmente se asegurará de que esta señora reciba un carrito de compras y todo el respeto que merece mientras elige lo que necesita, y cuando termine, personalmente revisaré para asegurarme de que no falte nada. ¿Entendido? No era una pregunta, era una orden. El gerente asintió rápidamente, murmurando un casi inaudible «Sí, señor». «Genial», dijo Michael, su voz volviendo a un tono amigable. «Ahora, Jasmine, empecemos de nuevo, esta vez, de la manera correcta». Le ofreció su brazo, un gesto caballeroso que hizo suspirar a varios clientes con emoción. Jasmine, todavía cargando a Elija, aceptó tímidamente el apoyo y comenzó a caminar junto a la leyenda del baloncesto de vuelta por los pasillos del supermercado. El murmullo se extendió rápidamente. «Es Michael Jordan. Está ayudando a esa mujer». Los teléfonos comenzaron a aparecer, grabando discretamente el momento. Los empleados susurraban entre sí, observando a su gerente, completamente humillado, siguiendo detrás del par con un carrito de compras vacío. Michael guió a Jasmine primero por el pasillo de los alimentos básicos. «Toma lo que necesites», dijo gentilmente. «No te preocupes por el precio». Jasmine dudó, su mano temblando al alcanzar una bolsa de arroz de mayor calidad de la que normalmente compraba. «¿Estás seguro?», preguntó en voz baja,
todavía incapaz de creer el repentino giro de su suerte. Absolutamente, respondió Michael, y tomó 2 paquetes, por si acaso. Poco a poco, la confianza de Jasmine comenzó a crecer. Empezó a colocar en el carrito cosas que normalmente solo podía soñar. Un paquete grande de pañales para Elijah, frutas frescas, verduras, carnes, leche, cereales, productos de higiene. Michael seguía animándola, a veces sugiriendo artículos adicionales. Mi mamá siempre decía que un buen desayuno es esencial, comentó, colocando una caja de cereales en el carrito. Y Elijah necesita vitaminas para crecer fuerte como el tío Mike. Jasmine sonrió, meciendo suavemente a Elijah en sus brazos. El bebé, sintiendo el ánimo elevado de su madre, también sonrió, estirando ocasionalmente sus manitas hacia Michael. ¿Puedo cargarlo un rato?, preguntó Michael, sorprendiendo a Jasmine. Claro, balbuceó, transfiriendo cuidadosamente al bebé a los brazos del exatleta. Michael cargó a Elijah con sorprendente facilidad, balanceando al pequeño en un brazo mientras seguía señalando artículos en los estantes con la mano libre. El bebé parecía encantado con su nuevo amigo, riendo y agarrando la sudadera de Michael con sus pequeñas manos regordetas. Mientras tanto, el gerente de la tienda, Richard Collins, seguía detrás de ellos, empujando el carrito que se llenaba rápidamente. Su rostro mostraba una mezcla de vergüenza y miedo, vergüenza por haber sido expuesto por su comportamiento discriminatorio, y miedo de las posibles consecuencias para su carrera. Varios clientes pasaban deliberadamente por el pasillo donde estaban, algunos fingiendo buscar artículos, otros abiertamente curiosos por ver al famoso Michael Jordan cargando a un bebé y ayudando a una joven madre necesitada. Cuando llegaron a la sección de productos para bebés, Michael insistió en que Jasmine eligiera no solo lo inmediatamente necesario, sino suministros para varias semanas. Nunca sabes cuándo puede surgir una emergencia, explicó. Mejor estar preparada. El carrito estaba casi lleno cuando Michael preguntó casualmente, «Dijiste que trabajas como limpiadora, ¿verdad?». Jasmine asintió, un rubor subiendo a sus mejillas. «Sí, señor, en casas particulares. Un trabajo honorable e importante», dijo Michael con sinceridad. «Mi mamá hizo trabajos similares para mantener a nuestra familia cuando yo era niño. Sé lo duro que es». La revelación sorprendió a Jasmine. Era difícil imaginar que la legendaria Michael Jordan, un símbolo de éxito y riqueza, pudiera entender su realidad. ¿Y tienes algún sueño, Jasmine? ¿Algo que te gustaría hacer si tuvieras la oportunidad? La pregunta tomó a Jasmine por sorpresa. ¿Cuánto tiempo había pasado desde que alguien se preocupó por sus sueños? ¿Cuánto desde que ella misma había pensado en ellos? Llora, siempre quise estudiar enfermería, admitió finalmente, casi en un susurro. Antes de que naciera Elijah, estaba ahorrando para tomar un curso técnico, pero luego su padre nos abandonó, y su voz se quebró. Michael asintió con empatía, ajustando a Elijah en sus brazos. Nunca es tarde para empezar de nuevo. Pareces alguien que no se rinde fácilmente. Jasmine sintió algo agitarse dentro de ella, una pequeña llama de esperanza que había estado a punto de extinguirse por las luchas diarias de supervivencia. Cuando finalmente llegaron a la caja, el carrito estaba repleto, no solo de comida, sino de todo lo que una joven madre y su bebé podían necesitar. El pánico en los ojos de la cajera al reconocer a Michael Jordan casi hizo sonreír a Jasmine. Buenas noches, señor Jordan, tartamudeó la joven, escaneando los artículos con manos temblorosas. Buenas noches, respondió Michael con educación, todavía cargando a Elijah, que ahora jugaba felizmente con el cordón de su sudadera. El total final fue asombroso, $887.65, una cantidad que parecía una fortuna imposible para Jasmine, pero Michael lo pagó sin dudar, entregando su tarjeta con la misma mano que había ganado campeonatos de LANBA. Mientras el personal empacaba las compras en varias bolsas, Michael se volvió hacia el gerente, que había permanecido en silencio durante todo el proceso. «Señor Collins», llamó Michael, su voz adoptando nuevamente ese tono calmado pero peligroso. «Antes de irnos,
me gustaría tener una palabra con usted en privado. El gerente tragó saliva, pero asintió, siguiendo a Michael a un rincón más apartado. Jasmine no podía escuchar lo que decían, pero vio la expresión del gerente cambiar de miedo a terror absoluto y luego a una profunda vergüenza. La conversación duró solo unos minutos, con Michael hablando la mayor parte del tiempo y el gerente asintiendo repetidamente. Cuando regresaron, el gerente parecía una sombra del hombre arrogante que había sido. Se acercó a Jasmine, evitando el contacto visual directo. Señora Williams, comenzó, con voz tan baja que apenas podía escucharlo. Me gustaría ofrecer mis más sinceras disculpas por el trato que recibió hoy. Fue completamente inaceptable y no refleja los valores de esta empresa. Jasmine permaneció en silencio, demasiado sorprendida para responder. Además, continuó el gerente, claramente incómodo, quiero informarle que, a partir de ahora, tiene un crédito permanente en nuestra tienda. Siempre que necesite suministros para usted o su hijo, por favor venga directamente a mi oficina. Michael asintió levemente, aparentemente satisfecho con la disculpa. Cuando todas las compras estuvieron empacadas, varios empleados se ofrecieron a ayudar a cargarlas. Michael, todavía cargando a Elijah, ahora dormido pacíficamente en sus brazos, le preguntó a Jasmine, ¿cómo llegaste aquí? En autobús, respondió tímidamente. Michael negó con la cabeza. Eso no funcionará con todas estas bolsas y el pequeño Elijah. Mi conductor los llevará a casa. Y cuando lleguemos, me gustaría hablar contigo sobre algo. Antes de que Jasmine pudiera protestar, Michael ya la guiaba hacia la salida del supermercado, donde un elegante SUV negro esperaba en la entrada. El conductor salió rápidamente del vehículo para abrir las puertas y ayudar a cargar las compras en el maletero. Otros clientes miraban con asombro, algunos incluso aplaudiendo en silencio. Muchos grababan el momento con sus teléfonos, sabiendo que estaban presenciando algo especial, un momento de pura humanidad de una leyenda viviente. Antes de subir al auto, Michael finalmente le devolvió a Elijah a su madre. El bebé, todavía dormido, hizo un suave sonido de satisfacción al sentir el olor familiar de Jasmine. Gracias, dijo Jasmine, con lágrimas corriendo libremente por su rostro. No solo por las compras, sino por defenderme, por demostrarme que importo. Michael sonrió, una sonrisa genuina que iluminó su rostro. Importas, Jasmine. Tú y Elijah importan mucho, nunca lo olvides. Miró hacia atrás, al supermercado, donde el gerente y varios empleados observaban desde la entrada, y luego volvió a Jasmine. ¿Sabes lo que mi madre solía decir? La verdadera grandeza de una persona no está en su altura, su riqueza o las medallas que ha ganado, está en cómo trata a aquellos que no pueden hacer nada por ellos. Las palabras calaron profundamente en el alma de Jasmine. Durante meses, quizás años, se había sentido invisible, como si su existencia no importara a nadie más que a su hijo. Y ahora, en una sola noche, alguien no solo había notado su existencia, sino que había defendido su dignidad. Ahora, dijo Michael, ayudándola a subir al lujoso vehículo, David y yo los llevaremos a casa a ti y a Elijah de manera segura, con todas tus compras. Jasmine se acomodó en el suave asiento de cuero, con Elijah durmiendo plácidamente en sus brazos. Michael cerró la puerta con suavidad, y mientras el auto se alejaba del estacionamiento del supermercado, Jasmine sintió algo que no había experimentado en mucho tiempo: esperanza. Una esperanza real y tangible que calentaba su corazón como los primeros rayos de sol después de una larga noche oscura. Lo que no sabía era que esa noche en el supermercado era solo el comienzo. Michael Jordan no era el tipo de hombre que hacía las cosas a medias, y ya tenía planes mucho más grandes para Jasmine y Elijah, planes que cambiarían sus vidas para siempre. El lujoso SUV negro se deslizó en silencio por las calles cada vez más estrechas y deterioradas de Chicago. A medida que avanzaban, los imponentes edificios del centro dieron paso a estructuras abandonadas, fachadas descascaradas y aceras agrietadas. Michael Jordan miró por la ventana, sintiendo una creciente inquietud en su pecho. A su lado, Jasmine Williams meció suavemente a Elijah, que dormía con la tranquilidad que solo los niños conocen,
ajeno a las duras realidades del mundo que lo rodeaba. Gire a la izquierda aquí, por favor, indicó tímidamente Jasmine al conductor, señalando hacia una calle mal iluminada. Es al final de la cuadra. El conductor intercambió una mirada rápida con Michael a través del espejo retrovisor antes de girar. La transformación del paisaje era impactante. Edificios deteriorados, ventanas rotas cubiertas con cartón y pequeños grupos de personas reunidas alrededor de barriles encendidos para calentarse. Aquí es, dijo Jasmine en voz baja, señalando un edificio de ladrillos de 4 pisos. Su fachada alguna vez roja pero ahora casi negra por la suciedad y el deterioro. El conductor detuvo el vehículo, y Michael notó de inmediato que no había espacios de estacionamiento, ni una entrada organizada, solo un parche de tierra apisonada entre los edificios donde unos esqueletos de autos abandonados servían como un sombrío patio de juegos para los niños durante el día. Tercer piso, explicó Jasmine, con un rubor de vergüenza coloreando sus mejillas. El ascensor no funciona desde hace más de un año. Michael asintió en silencio y abrió la puerta del auto. David, espera aquí. Vamos a llevar todas estas bolsas arriba. El conductor, claramente incómodo con el entorno pero decidido a no mostrarlo, respondió simplemente, sí, señor. Michael tomó la mayoría de las bolsas, dejando solo las más livianas para Jasmine, que aún cargaba a Elijah en un brazo. Cuando entraron al edificio, el olor los golpeó como una bofetada, una mezcla de moho, orina y comida podrida. La luz del vestíbulo parpadeaba intermitentemente, proyectando sombras fantasmales en las paredes cubiertas de grafiti. Las escaleras de concreto eran estrechas, los escalones desiguales, algunos parcialmente rotos. El ascenso fue lento, con Michael evitando cuidadosamente las grietas y los pequeños escombros esparcidos en el camino. Perdón por las molestias, murmuró Jasmine, su voz apenas un susurro. Siempre cargo a Elijah muy cerca para que no respire demasiado de este aire. Michael sintió que su corazón se apretaba. No te preocupes por mí, estoy bien. En el tercer piso, el pasillo era aún más oscuro que la escalera. De las 6 puertas, solo 3 parecían ocupadas, las demás estaban tapiadas o abiertas de par en par, revelando espacios vacíos y abandonados. Es la última puerta a la derecha, dijo Jasmine, buscando en su bolso gastado la llave. La cerradura rechinó cuando la giró, requiriendo un pequeño empujón con el hombro para abrir la puerta. Pase, por favor, invitó, encendiendo una luz tenue que apenas iluminaba el diminuto apartamento. Lo que Michael vio en ese momento quedaría grabado en su memoria para siempre. El apartamento era, en realidad, una sola habitación, no más grande que una habitación de hotel barato. En un rincón, un colchón delgado y gastado yacía directamente en el piso, cubierto con sábanas limpias pero tan descoloridas y remendadas que su color original era imposible de distinguir. Junto al colchón, una caja de cartón volteada servía como cuna improvisada para Elijah, forrada con mantas cuidadosamente dobladas. El baño era apenas un rincón separado por una cortina de plástico rota, con un inodoro sin tapa y un lavamanos manchado. Lo que hacía las veces de cocina era una sola hornilla eléctrica, una mesa plegable tambaleante y una olla, un plato y algunos utensilios meticulosamente lavados y organizados. Un pequeño refrigerador de los años 80 zumbaba ruidosamente en la esquina, luchando por funcionar. Las paredes mostraban marcas de humedad y moho, y el techo tenía una gran mancha amarilla que claramente goteaba durante las tormentas fuertes. La única ventana estaba parcialmente cubierta con papel aluminio para bloquear la luz de la calle y ofrecer algo de privacidad. Aún en medio de todas estas dificultades, Michael notó de inmediato los sutiles signos de dignidad y amor. El colchón, aunque viejo, estaba impecablemente tendido. El piso de linóleo agrietado había sido fregado recientemente, en una repisa improvisada hecha de ladrillos y tablas. Unos cuantos libros usados estaban ordenados al lado de un osito de peluche desgastado, claramente el juguete favorito de Elijah. No es mucho, dijo Jasmine suavemente, dejando las bolsas en el piso y acostando cuidadosamente a su hijo dormido en el colchón. Pero es nuestro hogar. Michael estaba sin palabras.
En todos sus años de fama y fortuna, incluso con todo el trabajo filantrópico que había hecho, nada lo había preparado para presenciar una pobreza tan cruda y, al mismo tiempo, una dignidad tan evidente. Turn comenzó, pero su voz falló. Mantienes todo tan limpio. Una leve sonrisa apareció en el rostro cansado de Jasmine. Mi mamá decía que ser pobre no significa ser sucio. La limpieza es cuestión de carácter, no de dinero. Michael asintió, sintiendo una presión creciente en el pecho. Mi mamá decía algo similar. Comenzó a colocar las bolsas de comida en el piso, dándose cuenta de que ni siquiera había espacio suficiente para todo lo que habían comprado. El pequeño refrigerador apenas podía contener un tercio de los productos refrigerados. Podemos guardar algunas cosas en el refrigerador de la señora Martínez, al final del pasillo, explicó Jasmine, como si leyera su mente. Ella a veces cuida a Elijah cuando consigo horas extras en el trabajo. Michael se sentó en la única silla del apartamento, una silla plegable de metal con el asiento gastado, mientras Jasmine comenzaba a guardar las compras, moviéndose con la eficiencia de alguien que ha aprendido a hacer milagros con lo mínimo. ¿Cómo terminaste aquí?, preguntó con suavidad, observando cómo organizaba cada artículo como si fueran tesoros preciosos. Jasmine trabajó en silencio un momento antes de responder. Es una larga historia, pero la versión corta es que quedé embarazada en mi último año de secundaria. El padre de Elijah dijo que nos apoyaría, que estaríamos juntos. Soltó una risa amarga. Desapareció cuando tenía 6 meses de embarazo. Nunca lo volví a ver. Continuó guardando la comida, ahora más despacio. Mis padres murieron en un accidente de auto cuando tenía 16. Vivía con mi tía, pero dejó claro que no había lugar para un bebé. Así que, cuando nació Elijah, vine aquí. Era lo único que podía pagar. Jasmine hizo una pausa y miró a su hijo dormido. ¿Sabes cuál es la parte más difícil? No es pasar hambre, ni trabajar hasta que te duelen los huesos. Tragó saliva, luchando contra las lágrimas. Es saber que, no importa cuánto me esfuerce, nunca parece ser suficiente para darle una vida mejor. Es mirar al futuro y ver solo más de lo mismo. Las palabras quedaron suspendidas en el aire, pesadas como el plomo. Michael cerró los ojos por un momento, dejando que una ola de recuerdos lo invadiera. De repente, ya no estaba en ese pequeño apartamento de Chicago, estaba en Wilmington, Carolina del Norte, décadas atrás. Comenzó a recordar el día en que llovió sin cesar y, con solo 9 años, ayudó a su madre a colocar baldes y ollas para recoger el agua que goteaba del techo. No te preocupes, Michael, dijo Dolores Jordan con esa fuerza inquebrantable que el niño tanto admiraba. Esto pasará, todo pasa. Vio las manos de su madre, manos ya callosas por trabajar como empleada doméstica y obrera en fábricas, a menudo haciendo 2 o 3 trabajos para mantener a sus hijos. Un día, mamá, prometió el pequeño Michael, te compraré una casa grande donde el techo no gotee cuando llueva. Dolores sonrió, esa sonrisa que iluminaba toda la habitación, sin importar cuán oscura estuviera. Sé que lo harás, hijo, pero recuerda, el valor de una persona no está en lo que tiene, sino en lo que hace con lo que tiene. Más tarde esa noche, Michael escuchó a su madre llorar en silencio en la cocina después de que todos se durmieran. Estaba contando monedas a la luz de una vela, tratando de averiguar cómo compraría útiles escolares para todos sus hijos el próximo mes. El niño volvió a la cama en silencio, con una determinación ardiente en el pecho. Un día, haría que su madre sonriera más de lo que lloraba. Un día, le daría todo lo que merecía. Señor Jordan, ¿está bien? La voz suave de Jasmine lo trajo de vuelta al presente. Michael abrió los ojos, sorprendido al sentir una lágrima corriendo por su rostro. La secó rápidamente. Lo siento, dijo, enderezándose en la silla. Estaba recordando a mi madre. También trabajó como empleada doméstica muchos años. Vivíamos en una casa pequeña donde también goteaba el techo cuando llovía fuerte. Jasmine dejó lo que estaba haciendo y lo miró con sorpresa. Nunca imaginé que usted creció en la pobreza. Mucha gente no lo sabe o lo olvida. Terminó Michael con una sonrisa gentil. Es más fácil ver lo que soy ahora y asumir que siempre fue así.
Se levantó y caminó hacia la ventana cubierta, moviendo ligeramente el papel aluminio para mirar hacia el vecindario desolado, iluminado solo por unas pocas farolas y las llamas de los barriles en las esquinas. ¿Sabes, Jasmine? Mi madre solía decir que Dios nunca cierra una puerta sin abrir una ventana. Se volvió hacia ella, pero lo que no decía es que a veces necesitas que alguien te ayude a abrir esa ventana cuando está atascada. El pequeño Elijah se movió en el colchón, haciendo ruidos suaves en su sueño. Michael observó al bebé por un momento, viendo en él el futuro, un futuro que podía ser brillante u oscuro, dependiendo de las cartas que la vida le repartiera, y en ese momento, sintió algo que no había sentido en años, un propósito claro, una misión más allá de las canchas de baloncesto, los contratos millonarios y la fama. ¿De verdad cree en eso?, preguntó Jasmine, sentándose al borde del colchón cerca de su hijo. ¿En qué las ventanas se abren cuando las puertas se cierran? Lo creo, respondió Michael con firmeza, y creo que nuestro encuentro hoy no fue una coincidencia. Se acercó y se sentó en el piso cerca de ella, ignorando por completo que sus jeans probablemente costaban más que todo en ese apartamento. Jasmine, ¿puedo hacerte una pregunta personal? Ella asintió tímidamente. Si pudieras cambiar una cosa en tu vida en este momento, cualquier cosa, ¿qué sería? La joven madre miró a su hijo dormido, pasando suavemente los dedos por los rizos negros del bebé. Seguridad, respondió después de un momento de reflexión. No hablo de riqueza o lujos, solo saber que no nos desalojarán mañana, que Elijah tendrá algo para comer la próxima semana, que si se enferma puedo llevarlo al médico sin tener que elegir entre su tratamiento y el alquiler. Levantó la mirada, encontrándose con la intensa mirada de Michael. Puede sonar simple, pero para mí lo sería todo. No tener que vivir con miedo constante. Michael asintió lentamente. No suena simple, suena como lo más fundamental que cualquier ser humano merece. Se levantó y caminó hacia la ventana nuevamente. Permaneció en silencio un largo momento, como si estuviera tomando una decisión importante. Cuando se volvió, una nueva determinación llenaba sus ojos. Jasmine, quiero ayudarte a ti y a Elijah, no solo con comida o donaciones, sino cambiando verdaderamente tu situación. Su expresión fue una mezcla de esperanza y desconfianza, la reacción natural de alguien que había aprendido por las malas que las promesas a menudo se rompen, y que la esperanza suele llevar a la decepción. ¿Por qué?, preguntó simplemente. Ni siquiera me conoce. Michael se acercó de nuevo, sentándose en la silla plegable. Cuando tenía 13 años, mi madre se enfermó gravemente, neumonía. No podíamos pagar un tratamiento adecuado, así que siguió trabajando aunque apenas podía respirar. Hizo una pausa. El dolor de ese recuerdo aún estaba fresco. Nuestra vecina, la señora Coleman, no era rica, trabajaba como cocinera en un pequeño restaurante, pero un día llegó a nuestra casa con medicinas, sopa casera y mantas adicionales. Cuidó a mi madre durante 2 semanas enteras. Michael miró directamente a los ojos de Jasmine. Cuando mi madre le preguntó por qué nos ayudaba tanto, ¿sabes qué dijo la señora Coleman? Jasmine negó con la cabeza. Dijo, porque alguien hizo lo mismo por mí cuando lo necesité, y algún día, tú harás lo mismo por alguien más. Se inclinó hacia adelante, su voz baja pero intensa. Durante años, he ayudado a mucha gente a través de fundaciones, donaciones, programas. Pero hoy, en ese supermercado, vi a mi madre en ti, Jasmine. Vi la misma dignidad, la misma fuerza, el mismo amor incondicional por un hijo. Elijah gimió suavemente en su sueño, y Jasmine instintivamente extendió la mano para calmarlo, frotando su espalda en círculos lentos. El bebé se calmó de inmediato, reconociendo el tacto de su madre, incluso en sueños. Estoy aquí hoy porque la señora Coleman ayudó a mi madre cuando más lo necesitábamos, continuó Michael, y ahora es mi turno de hacer lo mismo. El silencio que siguió solo fue interrumpido por la respiración suave de Elijah y el zumbido constante del refrigerador viejo. Lágrimas silenciosas comenzaron a caer por el rostro de Jasmine, pero no las limpió. Eran lágrimas que llevaban años de lucha,
agotamiento y una esperanza tan frágil que apenas se atrevía a reconocerla. Tengo miedo, admitió finalmente, su voz apenas un susurro. ¿Miedo de qué?, preguntó Michael con gentileza. De creer, de tener esperanza. Miró alrededor del pequeño apartamento, como si estuviera memorizando cada detalle. Cuando no esperas nada, no te decepcionas. Aprendí eso muy joven. Michael asintió, comprendiendo profundamente ese sentimiento. Tiene sentido que quieras protegerte así, pero a veces, Jasmine, se necesita tanto coraje para aceptar ayuda como para sobrevivir solo. Se acercó a una de las bolsas de comida y sacó un pequeño yogur, el mismo que ella había mirado con anhelo en el supermercado, pero no podía permitirse comprar para el hija. Para cuando despierte, dijo, entregándoselo. Fue un gesto tan simple pero tan lleno de significado. Jasmine tomó el yogur con ambas manos, como si fuera algo precioso, y más lágrimas cayeron. Gracias, susurró. Jasmine, dijo Michael, su voz firme pero gentil, mañana por la mañana mi conductor vendrá a recogerte. Tú y el hija me encontrarán para hablar sobre el futuro, un futuro diferente. Sus ojos se abrieron con una mezcla de sorpresa y aprensión. Pero tengo que trabajar mañana en la casa de la señora Peterson. Si no voy, contratará a alguien más y no puedo permitirme perder ese dinero. No te preocupes por eso, la tranquilizó Michael. Me aseguraré de que la señora Peterson sea compensada por el día, y tú no perderás tu pago. Caminó hacia la puerta, deteniéndose justo antes de salir. Jasmine, hoy me enseñaste algo importante, algo que, con toda mi fama y fortuna, estaba empezando a olvidar. ¿Qué?, preguntó, intrigada. Que la verdadera fuerza no consiste en no caer nunca, respondió Michael, mirando significativamente el pequeño apartamento, impecablemente limpio y organizado a pesar de todas sus limitaciones. Consiste en levantarse cada vez que la vida te derriba. Le sonrió, no con la sonrisa ensayada de los anuncios millonarios, sino con una genuina, de un ser humano a otro. Descansa esta noche, mañana será el primer día de una nueva vida para ti y el hija. Con esas palabras, se fue, cerrando suavemente la puerta detrás de él. En el pasillo oscuro, Michael respiró hondo, sintiendo una mezcla de emociones: tristeza por la situación de Jasmine y el hija, ira por un sistema que permitía que la gente trabajara tan duro y aún viviera en la pobreza, pero también una renovada determinación. Bajando las escaleras gastadas del edificio, Michael Jordan, el hombre que había conquistado el mundo con habilidad, determinación y trabajo duro, hizo una promesa silenciosa. No solo a Jasmine y el hija, sino a la memoria de su madre y a todas las señoras Coleman del mundo. Esta historia no terminaría aquí. Esto sería solo la primera página de un nuevo capítulo en la vida de esa joven madre y su hijo. Un capítulo de esperanza, dignidad y oportunidad. Un capítulo que él ayudaría a escribir. Y mientras caminaba hacia el sub que lo esperaba, Michael Jordan, leyenda del baloncesto, multimillonario, ícono global, sintió algo que el dinero y la fama nunca le habían dado de verdad: el poder transformador de tender la mano a alguien necesitado y decir, a través de acciones y no solo palabras, no estás sola, importas, y juntos, vamos a cambiar tu historia. Fin.